Dice así: pero enseguida Jesús le habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. Amén. Hoy les quiero compartir, hermanos, algo de un pensamiento que, hermano, vino a mi corazón esta semana, de lo que es la incertidumbre, hermanos, la incertidumbre. Amén. Y de eso quisiera hoy compartirle en este tema. Voy a utilizar aquí, hermanos, para tal vez usted se identifique, tal vez usted ha pasado, tal vez pase un día esto y le sirva esta palabra de Dios para su vida. Amén. Tome su asiento, tome su lugar. Amén, hermanos. Quisiera entonces hablarle de este tema, la incertidumbre, que muchas veces, hermanos, nos llega en nuestras vidas, aunque no querramos. Pienso yo, es parte de lo que también experimentamos todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, y aunque la incertidumbre va a hablar un poco de que es falta de seguridad o falta de fe, hoy lo vamos a estudiar en el contexto de que los discípulos hasta este momento estaban todavía en el tiempo de aprendizaje, hermanos. La barca, por ejemplo, también nos cuenta a nosotros que la barca significa la iglesia, y los que están dentro de la barca pues son los creyentes. Y que vemos aquí en la escritura que hasta el momento los discípulos o la iglesia están en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, y pues mientras no lleguemos a la plenitud, de seguro vamos a estar, hermanos, pasando circunstancias donde todavía nos damos cuenta que nos falta seguir, hermanos, aprendiendo o seguir estando firmes en nuestro caminar con el Señor. Amén. Hemos aprendido algo, por ejemplo, la semana pasada estudiamos acerca del aprendizaje que necesitamos a través de la palabra del Señor, que es nuestra salud, que es, hermanos, algo tan necesario para que podamos seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor, para vivir una experiencia viva de nuestra salvación. Y no solamente decir ya creí, pero no tener un desarrollo, hermanos, sino al contrario, es necesario que aprendamos a crecer. ¿Por qué? Porque así como el Señor, hermanos, estaba encargado de enseñar a los discípulos por algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ellos iban a hacerlo, fueron los que siguieron con el aviso del Evangelio. Imagínense la capacitación que necesitaron ellos para poder enfrentarse a la persecución, a las autoridades, cárceles, muerte y todo lo que sufrieron. No fue poco lo que necesitaron, por eso Jesús los tenía siempre preparándolos hasta que llegaran a una capacidad para que pudieran vivir después una vida bastante presionada, bastante difícil. ¿Cierto, hermanos? Y nosotros creo que estamos en el caminar. De igual manera nos identificamos como los apóstoles que estamos en el crecimiento todavía. ¿Cuántos decimos amén? A menos que usted diga, hermano, yo ya estoy terminado, ya estoy hasta la cumbre, yo ya tengo la imagen de Cristo. No, creo que estamos en la formación todos, ¿cierto, hermanos? Y hablando de la incertidumbre, hermanos, hasta yo me identifico que la incertidumbre me llega a veces, o me ha llegado, y he dicho, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el crecimiento de la iglesia? Y me da inseguridad, me da, vamos a decir, duda. No voy a pensar que por eso vengo aquí como un débil a quejarme y decir, hermano, usted ya para qué está ahí. No, hermano, le voy a decir esto porque quiero que se dé cuenta que soy el primero al que me va a aplicar esta enseñanza y esta predicación. Tal vez usted me puede decir, hermano, yo soy un invencible, yo nunca paso esas cosas, solamente usted, pero yo le estoy hablando de que yo mismo estoy expuesto a la enseñanza y esta palabra me va a hablar a mi corazón, o ya me ha hablado, porque he sentido a veces esta aflicción, esta incertidumbre. Señor, digo, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no viene un desarrollo numérico? Para usted me dirá, hermano, ciertamente no estamos desarrollando numéricamente, pero espiritualmente creo que estamos desarrollándonos, ¿cierto, hermanos? Y es bueno, pero también, hermanos, creo que por la otra parte, el desarrollo numérico también creo que es parte de, ¿qué podría decir? ¿De la iglesia? ¿Sí o no? Es parte de la iglesia
el crecimiento numérico también, ¿cierto, hermano? Yo no creo que el Señor nomás quiera, no, pues solamente ustedes van a estar ahí, que nadie más se añada, no, al contrario. La Biblia nos enseña que el propósito de Dios es que el Evangelio se expanda y que muchos reciban el Evangelio. Es como un hogar, una familia. Imagínense un hogar sin hijos y decir, no, pues solamente se quedó la mujer y el hombre. ¿Qué va a suceder de ese matrimonio? Una vez que se pongan viejitos, se van a morir los dos y desaparecen. Entonces, de igual manera, no podía ser un evangelio con poca gente, y los pocos que fueron jamás se convirtió en nadie y se murieron ellos y se acabó el evangelio. No, creo que no. Dios tiene el plan de que se multiplique también en la iglesia el número de creyentes, y no solamente que crezcamos espiritualmente nosotros, cada uno, aunque es bueno, pero necesitamos también el crecimiento de número. Y digo, Señor, ¿y cuándo será? Creo que será en el tiempo que Dios decida, eso sí, pero llega la incertidumbre. Tal vez usted no lo sienta mucho, tal vez sí lo siente y le afecta, decir, hermanos, me siento incómodo, me siento un poco triste que lleguemos a la iglesia y somos los mismos, hermano. ¿Cierto, hermanos? Cualquiera hasta podría correr, irse a otro lugar a congregarse, hermano, pues somos nomás 2, somos 5, somos 10. A veces hay reuniones de damas, a veces hay reuniones de todos, pero a veces hay reuniones de damas, ¿cierto, hermanos? Pero puede caer eso en una situación del hermano como que uno se desanime, ¿cierto? No hay jóvenes, los jóvenes digan somos 3 y ¿dónde están los que han de venir? ¿Sí me entiende? Entonces podemos entrar en esta incertidumbre. Y si usted no lo siente, le entiendo, está bien, que bueno que está libre de esa incertidumbre, porque tal vez no sea la carga para usted, pero para mí sí me llega esa incertidumbre. A mi esposa, tal vez un poco más cercana a mí, puede decir, ¿y qué pasa? ¿Cierto, hermanos? Usted si siente pasión y amor por la obra, si quiere crecimiento, igual puede sentir lo mismo, ¿cierto, hermanos? Yo creo que cualquiera se podría sentir alegre que esto se pusiera repleto y relleno y dijera, hermano, tendremos que ir a otro lado, sería una gran alegría, ¿cierto, hermano? No creo que nadie se fuera a enojar, o se enojarían ustedes, ¿verdad que no? Que Dios, mira, hay como 50, 70 jóvenes, ¿para qué queremos tanto? Despidan unos pocos, que no estén aquí muchos jóvenes, no creo que sería una gran alegría, y el propósito sería irnos a otro lugar más grande, ¿cierto? Bueno, pero eso era nomás para expresar un poco de lo que es la incertidumbre, hermanos. De por ahí usted tiene su propio problema, si no es cada quien de seguro tiene sus propias incertidumbres en su vida, porque esto es casi 100% que nos pasa a todos. Muy bien, entonces vamos a mirar en la escritura. Dice ahí en el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya estudiamos algo la semana pasada y lo quiero recalcar otra vez. Como los discípulos estaban en aprendizaje, ¿quién era el único que oraba? ¿Quién era el único que ayunaba? Jesús. Por eso es que vemos a los discípulos siempre cometiendo errores, faltas, por la falta de oración, por la falta de ayuno, por la falta de conexión con Dios, en pocas palabras, en resumen. Le faltaba más conexión con Dios. Por eso lo vimos en varios ejemplos. Los discípulos están un día queriendo sanar a alguien que estaba enfermo, estaba poseído. El padre de familia se quejó con Jesús cuando él bajó de la montaña. ¿Se recuerdan? ¿Y qué dijo Jesús? Generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Traed acá al niño. Y los discípulos dijeron después a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el espíritu? ¿Qué les dijo Jesús? Este género no sale sino con ayuno y oración. Es que ellos no ayunaban, ellos no estaban orando, ellos no tenían tanta comunicación. ¿Se recuerdan que vinieron los discípulos de Juan el Bautista y dijeron, Señor, ¿por qué los discípulos de los fariseos y nosotros ayunamos? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Jesús dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas? ¿Están de fiesta? Pero vendrá el día en que será quitado el esposo y entonces ayunarán. Ciertamente los vemos después
que ellos empiezan en una comunión con Dios, hay una conexión con Dios, y los vemos como dijo el apóstol Pablo, en continuos ayunos y a veces hasta forzados por la economía, pero siempre buscando a Dios en oración, guiados por Dios, conectados por Dios. Y eso nos identifica a nosotros todavía hoy en día en nuestro proceso de que seguro estamos faltos todavía de ayuno y oración. Quiero decir conexión con Dios. No estoy hablando del rito de ayunar, de no comer y de orar por orar, sino de una conexión con Dios, que era lo que le faltaban a los discípulos, que incluso fueron terminados hasta que el Señor Jesús resucitó. Porque todavía cuando se los encuentra uno de sus discípulos cuando iba de camino de Emaús, dice que les habló, se los encontró en el camino y se apareció acompañándolos en el caminar, y ellos iban hablando de lo que había acontecido acerca de Jesús. Y él los saluda y dice, ¿qué hay de nuevo? Dice, ¿acaso no te has enterado de todo lo que ha pasado aquí? Pues no. Y ellos como que no lo conocieron, no sabían, y él les habló como que no era conocido. Y él les dijo al final, tardos, como dijo, tardos para entender y duros de corazón. ¿Acaso no habéis entendido lo que la Escritura dice acerca de Cristo? De cómo había de padecer y que al tercer día iba a resucitar. Y luego dice que ellos entendieron, porque otra vuelta les abrió el entendimiento cómo les hablaba Jesús, ¿cierto? Como que otra vuelta lo visualizaron. Pero vemos que en el proceso del crecimiento uno muchas veces está desconectado de Dios, no está al 100%, por eso nos vemos con fallas. Hoy ando bien firme, hoy estoy bien leal a Dios, y de repente no sé qué me pasó, que cometí un error, porque no estoy todavía completamente terminado y conectado en la mente de Dios y a la voluntad de Dios. Por eso vemos al apóstol Pedro, que es la voz de la multitud. Pedro siempre es la voz de los demás cristianos, no de la multitud completa de los pecadores, sino de los cristianos que están en el proceso del crecimiento, ¿cierto? Él habla por nosotros, también por nosotros habla aquí en la Escritura. Muchos de nosotros somos así, que no hablamos, pero oímos a Pedro que habla por nosotros. Que vemos cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dice la gente que yo soy? ¿Qué dijeron ellos? Unos, ¿un qué? Uno de los antiguos, que eres un profeta, que eres Elías, o que eres quién más, Juan el Bautista. ¿Y vosotros qué decís que soy? Ahí viene la voz de todos, ¿no? Se levanta Pedro, los demás están como diciendo, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Y ya sabemos quién va a hablar, es el intrépido Pedro, ¿no? El atrevido. Es bueno ser intrépido, pero también tiene sus riesgos. Ser intrépido vas a recibir aplausos porque siempre sobresales, ¿no? ¿Se acuerdan? En la escuela siempre hay un atrevido que dice, mira lo que hizo, y todo el mundo lo aplaude, pero cuando comete un error, ahí no quisiera ser el intrépido porque todo el mundo se va a burlar de ti, ¿cierto? Tiene sus ventajas, pero Pedro simboliza también que es la voz de los demás creyentes, el que siempre se atreve a hablar, y en ese momento le dice Pedro, tú eres el Cristo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo el mundo le aplaude a Pedro, ¿no? Bravo Pedro, ¿verdad? Porque el Señor lo califica, le dice, ciertamente Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bien acertaste, estás conectado con Dios. Esa es una conexión con Dios, por cierto, Él está conectado, contestando efectivamente, está dando en el blanco porque venía de parte de Dios esa conexión. Pero versos adelante, solamente camina como 3 versos más, y el Señor les empieza a decir que es necesario que Él vaya a Jerusalén porque va a morir por causa de los malvados, que será entregado. Y Pedro se le pone en medio diciéndole, Señor, ten compasión de ti, no dejes que tal cosa te acontezca. Y mira la respuesta de Jesús, que le dice, quítate, apártate de mí, Satanás. Imagínense el intrépido que ahora le digan, eres un hijo de Satanás. Imagínense los demás cómo están viéndolo, diciendo, Pedro, ahora sí la regaste bien feo. Hace rato te admirábamos y ahorita mira lo que estás diciendo, devuélvenos los aplausos. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos ahí? La desconexión, porque estamos en el proceso, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos fallado y decimos, ¿qué me pasa? Decimos, ¿por qué lo hice? Porque todavía estamos en el proceso. Ahora Pedro no es un hijo del diablo, no es un hijo de Satanás,
sino que ha sido influenciado por Satanás en su mente. Satanás de seguro le dijo: Pedro está siguiendo a un rey que va a ser un rey terrenal, según la idea de ellos. Va a gobernar, va a conquistar a Roma, van a ser el primer país mundial, ustedes van a gobernar sobre la tierra y de seguro tú vas a tener un puesto importante y vas a ser millonario y conocido y famoso, poderoso. Y la mente de Pedro seguro explotó, dijo: bravo. ¿Cuántas veces nos andaban peleando por el primer lugar, cierto? Señor, yo quiero estar a tu derecha, yo a tu izquierda, porque estaban peleando por posesiones, cosas terrenales. Por eso Jesús le dijo así: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de arriba, estás pensando en las cosas terrenales, en las cosas de abajo. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? De las cosas carnales, de las cosas terrenales o del diablo, de Satanás. ¿Cierto, hermanos? Vemos ahí entonces a un Pedro que está en el proceso del crecimiento. Y hasta aquí vemos cómo Jesús dice que él era el que se apartaba. Siempre Jesús, como un ejemplo a seguir, era el que se apartaba y buscaba dónde orar. Y solo a veces estaba orando. Un día llevó a sus discípulos ciertamente y los puso a orar. Él dijo que se fue un poquito más allá y oró 1 hora y regresó. Y los encontró durmiendo y los regañó diciéndole: ¿acaso no podéis orar conmigo, velar conmigo 1 hora? Fíjese lo que es todavía en el crecimiento, que todavía no estamos capaces, sino que estamos débiles todavía para soportar lo carnal. Por eso Jesús les dijo, fue otra vez a orar y regresó y los halló durmiendo. Y al final les dijo: duerma ya, porque al final la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, entonces vemos aquí en el verso 24: y si la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas. Acuérdense que no estaba Jesús en medio de ellos, ellos estaban solos. Y dice: porque el viento era contrario. Ahora, ellos sabían remar, ellos eran pescadores, sin duda ellos muchas veces habían pasado cosas similares en las tormentas y todo eso, no era para espantarse tanto. Dice verso 25: más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y de aquí es donde agarro yo esta enseñanza, hermano, de la palabra que dice: se turbaron. Para decir, hermanos, que muchas veces nosotros, hermanos, estamos viviendo en incertidumbre. Cuando alguien está turbado, está viviendo en incertidumbre. ¿Por qué se turbaron ellos? Porque vieron a Jesús caminar sobre el agua. Y la turbación era que no estaban seguros que fuera Jesús. Ellos no estaban seguros que Jesús era el que venía. Probablemente, voy a decirlo de esta manera porque no era muy claro por la oscuridad, por la neblina y por lo que haya sido. Lo más probable es que ellos no creyeron que era Jesús. Y eso trae incertidumbre. Eso trae inseguridad. Eso trae, hermanos, la desconfianza de que algo puede suceder y no lo que quisiéramos que sucediera. Y ellos se dan cuenta de que alguien está caminando, pero que no es Jesús. Y dicen: es un fantasma. De seguro hablaban como hoy en día, ¿no? Todos los tiempos hablaba de fantasmas, ¿no? Que existen fantasmas y que hay fantasmas y todo el mundo habla de fantasmas. Bueno, ellos también dijeron: es un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De seguridad. ¿De qué? De miedo, dice ahí. Estaban espantados y eso muchas veces, la incertidumbre nos produce temor también, todo lo contrario a la seguridad. Cuando usted está seguro, está confiado, está sabido, tiene el recurso, lo menos que tienes es miedo y inseguridad. Tienes toda la confianza, tienes todo lo contrario al miedo. Pero ellos están desconfiando, están inseguros y lo que muestran es miedo e incertidumbre, y dieron voces gritando que era un fantasma. Muy bien, el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, y no temáis. Esto es algo muy importante. En nuestro caminar con Dios,
hermanos, cuando las incertidumbres vengan, tenemos que tomar en cuenta esta palabra. Tiene ánimo, yo soy. Esta palabra es muy importante, que se le quede hoy de toda la enseñanza que hoy va a recibir. Yo soy. ¿Quién es el yo soy? Yo soy el que limpia tus pecados. Yo soy tu proveedor. Esta es la identidad de Dios que Dios escribió a través de Moisés allá cuando él dijo, dime quién eres para que yo le diga a los hijos de Israel. ¿Y qué le contestó al Señor? Porque aquí habla de todas las acciones de Dios en el momento de cualquier aflicción que tengamos. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy quien te cuida, yo soy quien te guía, yo soy quien te ayuda. Cualquier palabra que usted quiera otorgar en su necesidad, Él va a decir, yo soy. No es un fantasma, yo soy. No es tu problema, es yo soy quien arreglará ese problema. Que vemos ahí que el Señor se está revelando que Él es el que le ayudará a que salgan de ese temor que ellos están padeciendo y de esa incertidumbre que ellos están pasando en ese momento. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ahí viene la voz de todos nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos allí? Señor, si tú eres, di que yo lo haga. Muéstrame que tú eres y yo voy a hacerlo, ¿cierto? Pues aquí va la voz de todos los creyentes y le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y nada, Dios nos va a llamar a hacerlo. Dios no nos va a decir, no, tú eres desconfiado, mejor no vengas. Aunque seas desconfiado, Dios nos va a llamar para que comprobemos que Él es. Él quiere darse a revelar, Él quiere darse a conocer, que tú y yo le conozcamos que Él es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que todo lo puede, que todo lo sabe. Es lo que Él quiere y siempre nos va a llamar en nuestro caminar cuando nos presente la vida situaciones donde digamos, ¿dónde está Dios? Dios va a decir, ven hacia mí y te darás cuenta que aquí estoy. Creo que se apagó este. ¿Tienes el otro? Acá está de este lado. A ver si tiene batería. Muy bien. Así que, ¿qué sucedió? Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, quiere que aprendamos esto también hoy. Cuando el Señor nos llama, puede haber estas dos cosas. Que tomamos fe para creer que el Señor nos está llamando y ir confiado. Y tomamos fe y valor y fuerza y digo, yo voy, Señor, porque tú lo dijiste. Es más, el apóstol Pedro lo experimentó. ¿Se recuerdan cuando la pesca? Era un hombre débil de fe, pero que dijo, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Y usted dice que lo tire ahí nomás aquí a, no sé, 10, 20 pasos. Dijo, ahí nomás tiren la red. Le dijo el Señor, Señor, nosotros sabemos pescar toda la noche, pesque y pesque en los lugares que sabemos que hay nada, pero en tu palabra, Señor, lo haré. Fíjese lo que es la diferencia de cuando hay fe. Uno dice, bueno, pues no voy a ir por mi voluntad, voy a ir por la voluntad de Dios. No lo voy a hacer porque yo sea alguien que tenga la capacidad y en mi capacidad voy a ir porque Dios me está diciendo que yo lo haga. Y por esa palabra que he creído, el Señor puede hacer ese milagro, ¿cierto? Porque Él lo dijo que lo hiciera y yo humildemente, Señor, lo haré porque tú lo dijiste. Y que vemos entonces que cuando Pedro empieza a caminar probablemente había algo de fe. Y está caminando sobre el agua, hermanos, un acto increíble. ¿Qué hombre había caminado antes de Pedro o después de Pedro, puede decirse también, sobre el agua? Creo que es el único hombre en la vida que ha caminado en el agua aparte de Jesús, no Jesús como hombre, pero ¿quién había caminado antes sobre el agua? Moisés no, ¿verdad? Creo que nadie. Y mire este evento histórico, está registrado en la palabra del Señor. Va caminando Pedro. Yo creo que hay fe ahí, porque me muestra esto. Que cuando hay fe, hermano, puedes caminar sobre el problema, sobre el agua y no se hundirá. No te hundirás en el momento, porque vas actuando con la fe y con la palabra que el Señor te dijo. Pedro dijo, si eres tú, yo quiero comprobar que eres tú. Jesús dijo, pues quieres comprobarlo, ven, compruébalo y verás que yo soy.
y va con esa fe en un principio y camina sobre el agua. Eso nos muestra que en el problema que tengamos cuando lo hacemos con fe, hermano, Dios va a hacer un milagro. Porque Dios lo ha querido que usted lo viva, lo experimente y lo está llamando a eso para que tenga esa vivencia, esa experiencia, que Dios le va a hacer un milagro, pero necesita usted la fe. Pero pasa algo más. Pedro va caminando y no sé si ya poco le faltaba llegar, medio camino o menos, y él empieza a ver las olas. Miren lo que acontece. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. El miedo es algo que nos traiciona más que nada. Muchos decimos que el miedo es bueno para salir corriendo en momentos de peligro, que nos sirve como un aviso, no una alarma, pero bueno. Vemos que muchas veces en la Biblia nos habla que el miedo, el temor, los cobardes no heredan el reino de Dios. Porque nos habla como falta de esfuerzo, actitud, fe, obediencia y muchas cosas. Que nos involucra la cobardía como acto de pereza, desánimo y no querer ser esforzado, nos muestra la Escritura. Así que mira el peligro, mira la amenaza del viento, mira las aguas, mira las olas, y se enfoca en ¿dónde? En el problema, se enfoca en la adversidad que podemos vivir cualquiera de nosotros hoy en día. Y al ver eso, ¿qué es lo que sucedió? Dice que tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora todo esto es un proceso de aprendizaje, aquí no hay nada malo. Solamente es un aprendizaje que nos muestra la Escritura. ¿Qué aprendo de aquí, hermanos? Que si yo volteo mi mirada, quito mi mirada de Jesús y miro hacia el lado, miro hacia atrás, ¿qué va a acontecer, hermanos? Que no voy a poder seguir avanzando hacia Jesús. Ahora yo quiero que usted tome en cuenta esto. ¿Cuántos tienen un llamado hacia Jesús? Cuando usted recibió la salvación, ¿hacia dónde lo llamó Dios? ¿Acaso no hacia Él? ¿Acaso no le ha dicho que ponga la mirada a sus ojos en Cristo? No solamente Pedro tuvo la llamada hacia Jesús. Toda la iglesia debería haber ido, pero Pedro va como la voz de todos. El participante de todos. Y todos hemos recibido ese santo llamado o un llamado especial que Dios le ha dado a cada hijo de Dios. Es que le siga a Él, es que no aparte su mirada de Él y es que camine hacia Él. No que camine en contra de Él. ¿Cierto? Pero para eso hay que mantener la mirada fija, sin parpadear, sin voltear a ningún lado, porque es el riesgo que podemos cometer y pasar de que cuando volteemos a otro lado, las circunstancias de esta vida y lo que nos pasen alrededor, puede ser que nos empecemos a hundir. Y luego podemos pasar algunas situaciones, no sé por qué me pasa a mí, de que me desanimo mucho, los problemas me inundan y no puedo avanzar. ¿Se entiende? No estoy hablando de que te vas a perder, estoy hablando de que el caminar no está firme. Piense por un momento, ¿cree usted que hubiera permitido Jesús que hubiera llegado Pedro hasta él? ¿Se lo ha puesto a pensar? Estaría escrito que este hombre Pedro fue capaz de llegar hasta Jesús sin hundirse. Vete a pensar si se hubiera puesto a correr luego más allá sobre las olas y de alegría sin no parar a andar corriendo sobre el mar. No lo sé si lo hubiera dejado llegar, pero sí sé una cosa, que si así como comenzó andando hubiera permanecido, no se hubiera hundido. Pero nos muestra la Escritura dos cosas al mismo tiempo, que tuvo fe en un momento, pero luego desmayó. Y desmayó porque quitó la mirada del blanco. ¿Y cuántos hoy en día no han desmayado? Porque han quitado su mirada en el blanco, pero mientras se mantengan mirando al blanco podrán seguir avanzando en su caminar con Dios. Quise decir eso porque sin duda si no quitamos la mirada de Cristo vamos a poder seguir andando de victoria en victoria, de día en día creciendo como la luz de la aurora, hermanos. Y no estoy diciendo que vamos a ser como dioses o semidioses, simplemente que al estar firme, con los ojos bien puestos en Jesús, hermano, vamos a caminar firmemente en el Señor y no tropezando a cada momento. Estoy hablando por mí, estoy predicándome a mí también, para que Dios me ayude con mis certidumbres. ¿Y qué vemos entonces ahí? Pero miren, esto es algo hermoso.
Porque a pesar de todo este acontecimiento, ¿qué fue lo que sucedió? Y esto tiene que ser muy aplicable en nosotros, hermano. Cuando te hundas, no te des por derrotado, no te des por vencido. Ni tires los zapatos, sino que en el momento que te estás hundiendo, haz esto como Pedro. Hagamos esto. Da un grito de desesperación, da un grito que te estás hundiendo y el Señor vendrá a tu rescate. El Señor no desamparó a Pedro. Sí le dijo hombre de poca fe, porque le dijo, ¿por qué no has aprendido la lección? Si empezaste bien, porque ahora estás acá hundiéndose y venías bien. Si no hubieras venido bien desde el primer paso, te hubieras caído, te hubieras hundido. Pero empezaste bien, ¿y qué ha pasado en el siguiente caminar, en el siguiente paso? ¿Por qué estás menguando? ¿Por qué no estás avanzando bien? ¿Se entiende? Pero en el momento que te empieces a hundir, lo que no tienes que hacer es quedarte callado. Aquí nos muestra el apóstol Pedro que lo más importante es, hermano, no quedarse callado, sino que dar un grito de desesperación al Señor y decirle, sálvame, Señor, que perezco, sálvame, que me hundo. Y como dijo el profeta Jonás, desde el vientre de la ballena, que dice, levanté mi voz al Señor en oración, y Él me oyó, y Él me socorrió. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí, hermanos, para no dejarnos desamparados, para no dejarnos en el momento de que nosotros no podamos avanzar. ¿Cuánto decimos amén? Eso es algo muy importante que tenemos que aprender, que en el caminar vamos a pasar sin duda circunstancias así, pero en el momento que nos estemos hundiendo tenemos que aprender esta lección, porque el Señor ya lo dijo, hermano, está escrito, dijo que cuando pases por las aguas, que dijo, yo estaré contigo, en Isaías 43, verso 2, dice, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjese, estas palabras deben estar en nuestro corazón para que cuando estemos ahí, Él nos va a ayudar. Ahora, ¿qué significa aquí lo que Jesús hace, hermano? ¿Qué nos muestra Jesús al andar sobre el mar y sobre el agua? Que Él sí puede andar sobre cualquier adversidad que a nosotros se nos dificulte. Él sí puede. Él es el Dios que todo lo puede. Dios está encima de toda maldad, de todo pecado, de todos los poderes del maligno, de todas las cosas, hermano, que nosotros no podamos. Jesús sí puede. Y Él llega a nuestra ayuda. Jesús es quien tiene todo el poder, hermano, sobre todas las cosas, sobre todas las fuerzas del enemigo. Así es que, hermano, confiadamente podemos venir al Señor y dar un grito de auxilio. Señor, sálvame, ayúdame. Porque en esta incertidumbre, Señor, siento que me hundo, he volteado a un lado, he puesto mi mirada tal vez a un lado, y aunque sigo creyendo en ti, Señor, pero la incertidumbre a veces me hace dudar. Ahora, usted puede pasar por incertidumbres, por lo que yo le dije ya la mía, ¿no? Y tengo otras más, no se lo voy a decir, pero ¿cuántas no tendrá usted también? Por ejemplo, dice, yo estoy medio enfermo y tengo la inseguridad si me voy a sanar. Hermanos, hasta la vida es incierta, ¿cierto? Hoy estamos vivos y mañana ¿cómo podemos estar? El matrimonio es incierto. Hoy las parejas se pueden estar casados, unidos, y mañana ya no pueden estar juntos. La vida es incierta. Usted puede decir, hermano, mire, yo tengo desconfianza de qué va a pasar en el futuro. Yo sé que estoy sano, estoy trabajando, estoy fuerte, incluso tengo un ahorrito por ahí guardado, pero no sé del futuro qué va a pasar. Tengo una vida incierta y es natural que pase esto. O usted vive muy seguro porque tenga por ahí unos $3 guardados. Vea que hay incertidumbre, y por más que ahora, Señora, ¿qué va a pasar en el futuro? Y confío en ti, pero ¿qué va a pasar? El futuro es incierto, hay incertidumbre. El matrimonio, por más que usted lo riega, lo cultiva, le echa flores, le echa agua, hay incertidumbre. ¿Me entiende? Hay temores, hay dudas. Los jóvenes dicen, quiero casarme, pero no sé cuándo me voy a casar. Tal vez me voy a quedar para vestir flores, dicen allá en el rancho, para vestir santos. Perdón, vestir flores, vestir santos. Y ya tengo 20 y pico de años y no encuentro nada y no veo claro, como que no veo ni un fantasma siquiera como los discípulos, no veo nada. Y usted piensa en sus hijos,
¿Y será que mis hijos van a servir al Señor? Y no me quisiera morir sin ver a mis hijos sirviendo al Señor. ¿Y será que se van a casar? Ya los quisiera ver casados y con nietos. Y dices, ¿cuándo será? ¿Cierto? Y hay incertidumbre, hermanos, hay inseguridad. ¿Será que mi esposo? ¿Será que mi esposa? ¿Será que esto? ¿Será que el otro? Y siempre hay esa incertidumbre. Es difícil no vivir con incertidumbre, pero es parte de nuestro aprendizaje. ¿Sabe? Hay algo más todavía. ¿Cómo quitar la incertidumbre? Bueno, ya le dije una de esas. Hacer lo que hizo Pedro, dar un grito de desesperación y pedir ayuda a Jesús. De seguro Pedro aprendió la lección, pero experimentó esto. Que él solo no podía, pero con la ayuda de Jesús pudo sobrevivir. Ahora, hermanos, entonces el punto es entonces acércate a Dios. Él todo lo puede. Enfócate en Dios, no en tus temores. Confía en Dios y no en tus emociones. Ahora, pero hay algo más. Mire, hermanos, según la ciencia y cualquier experiencia, alguien puede decir, hermano, entonces nadie me puede ayudar psicológicamente o, no sé, científicamente para estas cosas, incertidumbre. Sí, tal vez te puede ayudar algo, un buen hermano, una buena, no sé, una buena hermana, un buen amigo, un consejo, una ayuda, un papá, una mamá, o un hijo, darte una buena ayuda, un consejo, y eso te ayuda a tu incertidumbre, ¿cierto? Yo les puedo decir, hermanos, ahorita miren, no tengan tanta desconfianza, que el Señor es bondadoso, los ama y los quiere mucho, y hermana, usted que espera un milagro, hermana, tenga confianza y le va a quitar un poco ese peso, ¿cierto? Pero yo no se la puedo quitar totalmente. Yo no puedo. Ni usted puede quitarme el peso de mi incertidumbre a mí, ni usted a mí, ni a usted. El único que puede es Dios. Por eso nos llama a descansar en Él, a esperar en Él, a confiar en Él. Sí, Señor, no tengo esposa, pero de seguro tú que todo lo puedes y todo lo sabes. Debes tener alguna por ahí, Señor, que aunque ni la conozco, pero un día la conoceré. Señor, aunque no he visto a mis hijos que están sirviendo al Señor, o mi esposa, mi esposo, o no los he visto que se han casado, pero Señor, voy a descansar en ti de esa incertidumbre, Señor. Sé que tú todo lo puedes, Señor. Ahora, hay algo más. La incertidumbre, hermanos, no se va totalmente sin ninguna otra ayuda. ¿Sabe por qué? Porque depende del proveedor esa incertidumbre. ¿Quién es el proveedor de la incertidumbre? Uno mismo, ¿cierto? Yo no digo que hay momentos de incertidumbre donde uno puede dar, pero a veces uno mismo está provocando la incertidumbre. Y dices, no, ¿yo qué voy a creer? Y te cierras tú mismo a esa incertidumbre. Y nadie más te la puede quitar, es solamente tú que la estás proveyendo. Ninguna otra ciencia. Por eso, si tú depositas toda tu confianza en el Señor, estás quitándote la incertidumbre poco a poco. Y por eso te acercas a Dios con todo el corazón. Señor, vengo a ti con fe, Señor. Vengo a ti, Señor, sabiendo que yo no puedo. Sabiendo que yo no tengo las fuerzas necesarias. Pero sé que tú todo lo puedes, Señor. Y ahí va a quitar la incertidumbre. Señor, yo sé que mi matrimonio, Señor, estamos bien ahorita. Y nos has ayudado hasta aquí. No sé qué puede pasar el día de mañana, dentro de un año, 5 meses. Pero confío que con tu ayuda, Señor, y con tu guianza, llegaremos al final. ¿Se entiende? Es muy diferente, hermanos, que estemos nomás luchando con nuestra incertidumbre sin tener y poner la confianza en Dios. Señor, yo estoy luchando con la enfermedad y no sé si voy a morir enfermo. Tengo la confianza en ti, Señor, que si tú quieres puedes sanarme. Pero si es así que yo, Señor, termine mis días de esta situación, aún así, Señor, te alabaré y te exaltaré. Pero confío en ti, Señor, no confío en la ciencia, no confío en otras cosas, pero tú, Señor, puedes hacerlo. Y así cada una de las demás cosas que pasemos, hermanos, lo mejor es, hermano, ponernos en las manos de Dios y no luchar contra nuestros temores y no luchar, hermanos, también con nuestras emociones, ¿cierto? Porque nuestras emociones nos pueden decir que no hay posibilidad,
porque estamos actuando emocionalmente, pero ahí es donde entramos en la convicción y en la fe con Dios, que para Él todo es posible. Eso demostró Jesús a Pedro y a la iglesia, que sí es posible con Él. Por eso Jesús lo dijo claramente, que Él iba a edificar su iglesia y la iba a terminar, que la iba a hacer perfecta, pura, santa, sin manchas, sin arrugas, y que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. ¿Lo crees, hermanos? Por mí ha pasado la incertidumbre y Dios me da fuerzas. Créame que es duro pasar por la incertidumbre de la vida, y usted las tiene también, y de seguro las ha vivido. Y si lo va a vivir un día, acuérdese que el Señor es quien nos va a ayudar. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Y miren, el Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Está ahí un cantito ahí, ¿no? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bueno, mira lo que dice. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad del Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos será con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamiento en la tierra. ¿Quién hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Que quebranta el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te sostiene de mi mano derecha, dijo el Señor en Isaías. No temas. Aprendamos, hermano, a tener una confianza plena en el Señor para luchar con las incertidumbres de la vida, porque a veces no es fácil. Una incertidumbre nos puede llevar a un fracaso, a veces más de lo que nosotros imaginamos, pero en Dios hay esperanza. En Cristo Jesús, hermano, hay esperanza. No es para divorciarse, no es para terminar con tu vida, no es para suicidarte. En Dios, si tú le gritas, sálvame, Él llega en tu ayuda.